Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia relacionada con la asignatura Matemática 2. Específicamente, el tema número 1 de derivada. Bienvenidos a todos los participantes, a los que están conectados en este momento. Bienvenidos. Esta es nuestra segunda videoconferencia. La semana pasada iniciamos las clases de la asignatura con el tema de derivada. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta los momentos en el tema número 1. La semana pasada, por la misma fecha, el martes a la misma hora, vimos lo relacionado con definición de derivadas. Vimos cómo calcular una derivada aplicando la definición de derivadas, para lo cual utilizamos el cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva o una circunferencia. ¿Okay? Era uno de los problemas que resolvieron en el siglo XVII los matemáticos de la época. Porque para la época lo que se conocía era resolver la pendiente de una recta secante. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? ¿Sí se escucha lo que estoy diciendo? Bueno, de todas maneras, esta videoconferencia se va a cargar en la plataforma Saya, ¿verdad? En el aula de Matemática 2, en lo que terminemos. Siempre cargamos las presentaciones para que ustedes las puedan ver con más calma cuando vean la plataforma. Entonces, recapitulando, nosotros vimos la semana pasada cómo calcular una derivada utilizando la definición, ¿verdad? La ecuación que habíamos utilizado para calcular la derivada era el límite cuando delta x tiende a 0 de la función que vamos a derivar evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x dividido entre delta x. Resolvíamos el límite, ¿verdad? Aplicando las reglas de límites, ¿verdad? Que vimos en matemática 1. Por lo general este límite es indeterminado, así que hay que aplicar las reglas para resolver límites indeterminados. Bueno, después vimos unos ejercicios sobre cómo se aplicaba esta ecuación, ¿verdad? Posterior explicamos que los matemáticos para resolver X cantidad de funciones, ¿verdad? Transformaron la función, se le aplicaron las reglas, ¿verdad? Se le aplicaron a varias funciones y obtuvieron lo que nosotros conocemos y que está en todos los libros de matemáticas o de cálculo, lo que se conoce como las reglas de derivación, las tablas para el cálculo de derivadas, ¿okay? Que es lo que se conoce como el cálculo directo de derivadas utilizando, ¿verdad? Las reglas de derivación. Entonces, los matemáticos transformaron para cada función, aplicaron la ecuación del cálculo de la derivada, de la definición de la derivada, ¿verdad? Para resolver todas las funciones. Y comenzamos a ver otra vez, a calcular las derivadas para diferentes funciones. La primera derivada que vimos dentro del cálculo fue la de una constante, donde la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de 5 es igual a 0, la derivada de 6 es igual a 0, la derivada de 100 es igual a 0, todo lo que sea constante, ¿verdad? Entendiendo como constante aquella función, ¿verdad? Para la cual no está definida la derivada. Por ejemplo, la notación de derivada nos dice que la derivada de una función con respecto a x va a derivar funciones que contienen x como variable. Cuando x no aparece dentro de la función y lo que aparece es solamente una constante, ese valor de la derivada siempre será igual a 0. Después vimos cómo calcular la derivada de x. La derivada de x siempre será igual a 1.
es solamente una derivada. Derivada de x igual a 1. Si a esa x nosotros la multiplicamos por cualquier constante, la derivada de esa función de una constante por x siempre será igual al valor de la constante. Ejemplo, la derivada de 2x será igual a 2. La derivada de 3x será igual a 3. La derivada de 5x será igual a 5, etcétera, etcétera. Toda función que esté compuesta por la constante y la variable x, la derivada será igual a la constante. La respuesta será igual a la constante. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una constante por la variable x o por cualquier variable siempre será igual a la constante. Después vimos cómo calcular la derivada de una potencia. Una función general que es igual a x a la n, una variable x elevada a un exponente n, ¿verdad? Positivo o negativo, la derivada de x a la n será n multiplicado por x a la n menos 1. Esa es la fórmula para hallar la derivada de una potencia. X al cuadrado, x a la 5, x a la 7, x a la menos 3, etcétera, etcétera. La derivada de x al cuadrado será 2 por x a la 2 menos 1, que sería 1. Sería igual a 2x. La derivada de 3x a la 4 sería 3 multiplicado por x a la 3 menos 1, que sería igual a 2. Porque esa es la fórmula para calcular la derivada de una potencia. ¿Ok? Voy a cargar la presentación para que podamos entender esta parte mucho mejor. Aquí tenemos el teorema, la regla de las potencias. Como ven, si yo tengo una función que es igual a x a la n, la cual es derivada, la derivada con respecto a x de x a la n será igual a n por x a la n menos 1. Esa es la fórmula para calcular esta derivada, la derivada de la potencia. ¿Ok? Un ejemplo. La derivada de x al cubo será igual, aplicando la fórmula que es n por x a la n menos 1, donde el 3 viene a ser la n, la derivada será 3 por x a la 3 menos 1, que sería igual a 2, donde el 3 es el n. N es 3, n menos 1 es el 3 menos 1, que sería igual a 2. Así calculo la derivada de una potencia. También vimos que las derivadas o las funciones a veces no vienen expresadas como la fórmula lo indica, ¿verdad? En este caso hay funciones de potencias que no están expresadas de esta forma, ¿ok? Y nosotros tenemos que transformarlas para colocarlas en ese tipo de potencia para poder aplicar la ecuación. Ese es el caso de las raíces. Por ejemplo, tengo una función acá que es igual a la raíz cúbica de x. ¿Qué debo hacer para resolverla? Porque en la ecuación para resolver la derivada no se parece a esta función. Entonces debo transformar esta raíz. En matemática, todas las raíces son iguales a una función de potencia, donde la potencia o el exponente es el inverso del numerador o del término de la raíz. ¿Qué quiero decir con esto? La raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3. Como ven, es una función de potencia. Al aplicarle la fórmula n por x a la menos 1, el n viene a ser el 1/3 de la función x.
Entonces, la derivada de x a la 1/3, que es la transformación de la raíz cúbica de x, sería igual a 1/3, que es n, por x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, como es una fracción, una resta de fracción, sería igual a menos 2/3, ¿verdad? Y así resolvemos esa derivada. La respuesta que viene a continuación es la simplificación de la respuesta obtenida anteriormente. Como el término que está acá es negativo, en matemática también dice que una potencia negativa yo la puedo colocar como una potencia positiva pasándolo al numerador de la función. En el ejemplo donde la función es 1 sobre x al cuadrado, yo puedo llevar esta función a la parte superior cambiándole el signo al exponente. Por eso es que el 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2 y ya tiene la forma de la potencia. Al aplicar la regla de la derivada de una potencia, la respuesta sería menos 2 por x a la menos 2 menos 1, que es una suma, sería menos 3. Recuerden que sumas donde hay términos semejantes, ¿verdad? Con el mismo signo se suman y cuando son de signos diferentes se restan. ¿Me están escuchando la que está ahorita en la presentación? Si me está escuchando, por favor, puede abrir el micrófono para decirme si está escuchando o si tiene alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? Jessica Torrialba, ¿tiene alguna pregunta? No tiene preguntas. Ok, está bien. Sigamos adelante entonces. Entonces, la derivada de una potencia es igual a la potencia multiplicada por la variable elevada a la potencia menos 1. Esa es la regla de la derivada de una potencia. Cuando tengan una duda, no duden, por favor, en interrumpir para poderles resolver la duda. Sigamos. Vimos también la regla del múltiplo constante. ¿Qué es la regla del múltiple constante? Una constante multiplicada por la función, donde la constante puede salir fuera del área derivada para yo poder resolver la derivada separadamente y al final lo que hago es multiplicar la constante por la solución de la derivada. Por ejemplo, si f es una función derivable y c es un número real, que es una constante, entonces c por la función también es derivable. La derivada de c por la función es igual a c por la derivada de la función. Esto se aplica a todas las derivadas. Dicho de otra manera, cuando usted va a derivar una constante por una función, lo que puede hacer es sacar la constante de la derivada y realizar la derivada. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que estamos diciendo. El primer ejemplo, que es una función igual a 2 sobre x. Como ven, aquí no hay una potencia. Debo transformar esta función donde la x pasa a ser una potencia. ¿Cómo lo hago? Como le explicamos anteriormente, subo la x a la parte superior, ¿verdad? Y el exponente que va a obtener, que aquí es positivo, va a ser ahora negativo. Por eso es que la función se transforma en 2 por x a la menos 1. Este 2 lo puedo sacar de la derivada y colocarlo afuera y realizar la derivada de x a la menos 1. Entonces, 2 por la derivada de x menos 1 va a ser igual a ¿quién? A 2 por menos 1 multiplicado a la x a la menos 1 y menos 1, que sería menos 2. Entonces, la respuesta sería menos 2 por x a la menos 2. Simplificando la función, entonces pasando esto con el término negativo en el exponente al término positivo en el denominador sería igual a 2 sobre x al cuadrado.
¿Ok? Vamos a ver el otro ejercicio. La función es igual a 4 por t al cuadrado sobre 5. ¿Quién es la constante? La constante es 4/5. Quiere decir que la derivada de esta función sería igual a 4/5 por la derivada de t al cuadrado, porque puedo sacar la constante 4/5 fuera de la derivada, ¿verdad? La derivada de t al cuadrado sería entonces a 4/5 por 2 a la t de 2 menos 1, que sería igual a 1. Por lo tanto, sería 4/5 por 2t. Simplificando sería 4 por 2, 8 quintos de t. Y así sucesivamente vimos varios ejercicios donde explicábamos cómo resolver esta derivada. Hay una regla o 4 reglas o 4 pasos que debemos cumplir para resolver derivadas. Eso nos va a facilitar la solución de las derivadas y cuando veamos integrales también nos va a facilitar esa solución. ¿Ok? Dada una función original, lo que usted debe hacer es reescribir la función, derivar la función y luego simplificar. Esos son los 4 pasos que usted debe seguir para resolver una derivada. Inicialmente, yo les recomiendo que sigan esos 4 pasos. Cuando tengan más práctica, ustedes obvian los pasos porque será más sencillo. Ya han agarrado más práctica y de una vez dan la respuesta del ejercicio que estén resolviendo. Aquí vimos estos 4 ejercicios donde en cada uno de los ejercicios realizamos cada uno de los procedimientos de estos 4 pasos para resolver la derivada. Por ejemplo, en el primer ejercicio, donde la función es 5 sobre 2x al cubo, al yo reescribir esta función se convierte en 5 medios de x a la menos 3. ¿Ok? ¿Qué hice? Pasé el término de la variable con el exponente a la parte superior al numerador con el signo negativo. Todo lo que está positivo acá pasa para arriba como negativo y si estuviera negativo pasa para arriba como positivo. Como ya coloqué la variable de la potencia en el numerador, aplico la regla de potencia y resuelvo la derivada. Sería entonces 5 medios, que es la constante, por la derivada de x a la menos 3, que sería menos 3 por x a la menos 4, aplicando la regla de la potencia. Al simplificar, que es la recomendación, siempre simplifiquen la respuesta, llévenla a su mínima expresión, tendré que 5 por menos 3 sería menos 15, ¿verdad? Medios. Como esto está en la parte de arriba como negativo, la puedo pasar para abajo como positivo y quedaría 15 medios de x al cuadrado, donde x al cuadrado está en el denominador de esta fracción. Entonces, estos 4 pasos, cuando usted está comenzando a derivar, son importantes porque le va dando el orden para resolver cada una de las derivadas. ¿Okay? Yo se los recomiendo, ¿verdad? Mientras adquieren más práctica en la solución de las derivadas. Ahí tiene 3 ejercicios más donde se aplica estos 4 pasos para resolver derivadas. Entonces, dada una función original, reescriba la función, derive la función y simplifique la respuesta de la derivada de la función. Vimos también la semana pasada las reglas de suma y diferencia. ¿Cuáles son las reglas de suma y diferencia? ¿Qué es lo que nos dicen las reglas de suma y diferencia? Nos dicen que
la derivada de la suma de dos funciones no es más que la suma de las derivadas de cada una de las funciones, al igual que la derivada de la resta de dos funciones. Eso es la resta de las dos funciones, de las derivadas de las dos funciones. Vimos también las derivadas de las funciones seno y coseno, que son bastante sencillas. La derivada de la función seno o de las funciones trigonométricas seno y coseno es la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de cada una de las funciones. La derivada de la resta de dos funciones es la resta de la derivada de cada una de las funciones. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Vimos algunos ejercicios donde explicábamos cómo resolver una suma y resta. Por ejemplo, en la función f de x igual a x al cubo menos 4x más 5, lo que tengo que hacer es derivar por separado cada uno de los términos. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, aplicando la regla de la constante por la potencia, y la derivada de 4x es 4, porque la derivada de x es igual a 1 y la derivada de 5 es igual a 0. La respuesta de esta suma resta de funciones es 3x cuadrado menos 4. Sencillo, no tiene nada de difícil las derivadas de sumas y restas de funciones. Tiene que derivarlas por separado y al final simplifica la respuesta. Vimos también 3 ejercicios de cómo derivar la función seno y coseno. En el primer ejercicio nos dice que la función es igual a 2 seno de x. Una constante multiplicada por el seno de x. La constante queda fuera de la derivada y la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, la respuesta será 2 coseno de x. Le aplico derivada es al seno de x. En el siguiente ejercicio, lo que hago es simplificar, ¿verdad? Reescribir la función seno de x sobre 2 es igual a 1/2 del seno de x. Esta es la constante, queda fuera de la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, la respuesta será 1/2 del coseno de x. O, como usted quiera reescribirla, coseno de x sobre 2. En este caso, donde tenemos x más el coseno de x, la derivada de x es igual a 1 y la derivada del coseno es el menos seno de x. Como ven, es bastante sencilla la solución o la resolución de derivadas aplicando las reglas básicas de derivación. Hoy vamos a comenzar a ver, ¿verdad?, la regla del producto y del cociente. ¿Ok? Tenemos acá entonces el teorema 427 o el 227 que nos dice el producto de dos funciones derivables f y g es derivable, ¿verdad? Y además su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Entonces, ¿cómo es la regla? La regla del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí tenemos la ecuación. La derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a la derivada de es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Como usted lo quiera manejar. También es igual, usted puede decir que es igual
a la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. En ambos casos funciona porque el orden de los factores no altera el producto final. Preguntas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, sigamos entonces. La derivada del producto de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda función más la derivada más la primera función por la derivada de la segunda función. Vamos a ver un ejemplo. Derivar la función 3x menos 2x al cuadrado multiplicado por 5 más 4x. Lo primero que tiene que hacer es diferenciar quién es f de x y quién es g de x. F de x será 3x menos 2x cuadrado y g de x será 5 más 4x. La regla dice que primero derivo este término, lo multiplico por este, más este término por la derivada de este término, como está acá. ¿Okay? Aquí lo están haciendo al revés. Este término por la derivada de este, más este término por la derivada de este. El orden de los factores no altera el resultado final. Entonces, la derivada de la función h de x será igual a ¿quién? A 3x menos 2x multiplicado por la derivada de 5 más 4x, más 5 más 4x por la derivada de 3x menos 2x al cuadrado. Resolviendo. Entonces, 3x menos 2x cuadrado por la derivada de 5 más 4x. La derivada de 5 es 0 y la derivada de 4x es 4. Por eso es que 3x menos 2x cuadrado va multiplicado por 4. Más 5 más 4x por la derivada de 3x menos 2x cuadrado. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 2x al cuadrado es 4x. 5 más 4x por 3 menos 4x. ¿Qué me queda por hacer ahora? Multiplicar este término por este y multiplicar este término por este término para obtener la respuesta final. Entonces, 3x por 4 sería 12x, menos 2x cuadrado por 4 sería 8x al cuadrado, más 5 por 3 y 5 por 4. 5 por 3 sería 15, ¿verdad? Y 5 por 4 sería 20x. 4x por 3 sería 12 y 4x por 4x sería 16x al cuadrado. Como tengo un término que es x, lo que hago es reducir ese término. 4x que sería por 3, que sería 12x, menos 5 por 4, 20x. 20x negativo y 12x positivo me darían 8x, simplificando el término que está acá. Si por alguna razón la presentación se termina, ¿verdad? La continuamos dentro de 5 minutos para terminar la parte del producto y el cociente. ¿Ok? Entonces, respuesta. La respuesta al eliminar paréntesis será igual a
24x al cuadrado, que sería 8 y 16 negativos, 4x, que sería la respuesta de 12x menos 8x, que daría 4x, y el término constante, que sería 15. La respuesta sería entonces menos 24x cuadrado más 4x más 15. ¿Ok? Entonces, repito, la derivada de un producto no es más que la función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Esa es la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Donde la función es igual a 3x cuadrado multiplicado por el seno de x. Entonces, 3x cuadrado por la derivada del seno más el seno por la derivada de 3x cuadrado. Aplicando las mismas reglas de derivación, llegamos al final donde la respuesta será 3x cuadrado coseno de x más 6x por el seno de x. Sacando factor común, 3x, la respuesta nos queda como 3x por x coseno de x más 2 por el seno de x. Recordando que la derivada del seno es el coseno. Ahí tenemos otro ejercicio donde la función es 2x coseno de x menos 2 por el seno de x. La primera parte le aplico la regla del producto y a la segunda parte lo que tengo que hacer es aplicarle la regla de la constante por la función seno. Aplicando la regla del producto y derivando 2 seno de x, la respuesta sería 2x por menos seno de x más coseno de x por 2 menos 2 por el coseno de x. Y resolviendo los términos semejantes, nos queda menos 2x por el seno de x. Porque el término coseno de x por 2, que es igual a menos 2 coseno de x, con signos diferentes, se elimina. Y llegamos a la regla del cociente. Entonces, resumiendo, la regla del producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. A cada una de las funciones se le aplican las reglas básicas de derivación. Esas reglas básicas son la regla de la constante, la regla de la potencia y la regla de las funciones trigonométricas. Hay que recordar que las clases en Zoom siempre son de 45 minutos. Para más de dos participantes son 45 minutos. Si por alguna razón la presentación finaliza, volvemos a cargar y volvemos a dar la clase. ¿Ok? Vamos a terminar por el día de hoy con la regla del cociente. Para ver la semana que viene, ¿verdad? Ver la regla de la cadena. Las reglas básicas hasta la regla de la cadena forman parte de la actividad evaluada número 1, que tiene fecha de 8 de mayo para fecha máxima para entregar. ¿Okay? Se cambió del 1 de mayo para el 8 de mayo para darle tiempo a las personas que no se han inscrito en el curso se puedan inscribir. Ok. ¿Cómo es la regla del cociente? La derivada de una función f de x sobre g de x es igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x dividido entre dg de x elevado al cuadrado, siempre y cuando g de x sea diferente de 0, porque si esto es igual a 0, toda la función es indeterminada. Recuerden,
Todo número dividido entre 0 es indeterminado. 0 dividido entre cualquier número, el valor es 0. ¿Ok? Entonces, la derivada o la regla del cociente para un cociente de función es la función que está en el denominador multiplicado por la derivada de la función en el numerador menos la función del numerador dividir por la derivada de la función del denominador, todo ello dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Para dos funciones f y g de x, donde ambas son cocientes, sería g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x elevada al cuadrado. Vamos a ver un ejercicio para comprenderlo o entenderlo mejor. Ahí tienen. Derivada de 5x menos 2 entre x cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado más 1 por la derivada de 5x menos 2 menos 5x menos 2 por la derivada de x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Este término elevado al cuadrado. Resolviendo cada una de las partes, ¿verdad? X cuadrado por la derivada de 5x menos 2, que es 5, menos 5x menos 2 por la derivada de x cuadrado más 1, que sería 2x. Multiplicando términos, resolviendo términos semejantes, la respuesta será menos 5x cuadrado más 4x más 5 sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Repito. La derivada de 5x menos 2, en este ejemplo, sobre x cuadrado más 1, es igual a x cuadrado más 1 por la derivada de 5x menos 2, el término de abajo multiplicado por la derivada del término superior, menos el término superior por la derivada del término inferior, dividido entre el término inferior elevado al cuadrado. Resuelvo las derivadas, multiplico por el término y al final simplifico y obtengo la respuesta de la derivada del cociente. Lo que hay que tener cuidado, pero es bastante sencilla la solución de la derivada. Esta presentación, recuerden, al finalizar la clase se carga en la plataforma para que usted la pueda ver con más calma y si tiene alguna duda o alguna pregunta me la puede hacer a través del WhatsApp del 0424-5161-730 o al foro de la plataforma en el aula de la plataforma. Ahí tengo otro ejercicio, ¿verdad? Donde tengo todo un cociente de dos funciones. Este término por la derivada de este menos este término por la derivada de este. ¿Ok? Y todo dividido entre este término elevado al cuadrado. Ahí vienen, ahí está paso a paso cómo resolver cada uno de los términos de este cociente de funciones. ¿Qué hicimos acá? Resolvimos, hicimos una transformación de la función.